Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra santa celebración. Pongamos mucha atención, porque en Jesús Dios demuestra que no quiere la muerte, sino la vida plena. Quienes somos testigos de esto, lo anunciamos, para que a todos llegue la buena noticia de la vida que Dios nos da en Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, esta primera semana de resurrección, anástasis, levantarse de la muerte, mirar hacia adelante, mirar hacia arriba siempre. Queridos hermanos, agradecidos al Señor que se ha entregado por nosotros en la cruz, pero que ha resucitado y nos da nueva vida. Ahora le pedimos humildemente perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y que nos ayude también a nosotros a resucitar con Él. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el
Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que siempre haces crecer a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.
Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí atemorizadas, pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él, y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: «Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de enviarlos a ustedes contra cualquier contratiempo». Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este ya lunes 18, ya estamos comenzando la primera semana, después en realidad la primera semana de la resurrección. Toda esta semana es como si fuese un solo día. Eso tenemos que recordar también, que es tan importante. Y justamente aquí aparecen las mujeres que van al sepulcro y después de escuchar lo que les dice el ángel, les anuncia, se alejan rápidamente, pero ciertamente atemorizadas. Queridos hermanos, esto de la resurrección no es fácil. Entonces la resurrección no es simplemente el mirar, el ver una reanimación, decíamos, de un cadáver, de un cuerpo muerto, sino que aquí la resurrección va mucho más allá, decíamos. Y eso es lo que nos cuesta. Las mujeres también van atemorizadas. Muchas veces preferimos mirar y ver que un cuerpo que vuelve a tener vida, ¿verdad? O sea, una reanimación corporal sería eso. Pero resurrexit, anástasis, significa otra cosa mucho más profunda, que es tener visiones, visiones de algo novedoso, de algo bueno, de una realización plena, de llegar al objetivo, de ser planificados, de vivir nuestra propia dignidad. Upea con la idea, ñande hará la resurrección. Upea la ñande ya es cara. Es decir, una nación, por ejemplo, sin corrupción, una familia donde nos amamos, nos queremos, donde dialogamos, papá y mamá se aprecian, se quieren, se acompañan, se miman. Papá y mamá que están preocupados de los hijos, le acompañan, le educan, le ofrecen lo mejor, tienen tiempo para los hijos, tienen tiempo para la familia, tienen tiempo para Dios. Porque desde ahí, queridos hermanos, encontramos lo elemental y lo fundamental. Upea con la resurrección. Upea con la ñandeña jano, ajina, upea con la ñandeña hipotá. Anina la ñamañante hayajecati, ¿verdad? Una reanimación de un cuerpo muerto. No, queridos hermanos. Miremos en los valores y en los principios,
Y por lo tanto, en la misma muerte encontramos la resurrección, cuando nosotros dejamos herencias de valores en los hijos, herencias de valores en nuestra familia. Cuando muere un papá, muere un abuelo, muere una mamá, muere un hermano, una hermana, en donde nosotros miramos y vemos los valores que permanecen y que quedan en nosotros. Upeangola, ñandemo baretea lleva, upeangola ñande putimoa, y ella por hangua lleva peñandere cobewi, petecobe paju, resurrección, levantarse, mirar, tener ideales, tener fuerza, tener entusiasmo, con la honestidad, con el valor de lo que Dios ha dejado y ha puesto en nuestro corazoncito. Queridos hermanos, esto es tan importante. Sin embargo, las mujeres salen de ahí atemorizadas, pero sienten, ¿verdad?, esa alegría de que hay algo nuevo que está sucediendo. Pero no siempre nos convencemos tan rápidamente. Porque esto puede soñar y es lanzarse casi al vacío, queridos hermanos. Imagínense, como decíamos en otra oportunidad, en volver a soñar en nuestro Paraguay como la tierra sin males. Nuestros hermanos indígenas, que sin embargo hoy los miramos en las calles sucios, harapientos, pidiendo limosna, con sus hijos a cuestas. ¡Qué vergüenza, queridos hermanos! Hanaña tiri ñande, ñande y coya de becuera. ña estacionaña, frenaña, mañá. ña vas a imijo algo, pero upepe vente, upea, no mo puaña va bebe. Lande plata mi upea remea yo upepe, pea no mo puaña va bebe. Y menos todavía a estos hermanos nuestros que necesitan mucho, mucho y mucho más. Pero ese pongo un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de lo que pueden significar nuestros hermanos, ¿verdad?, los indígenas. Miremos después a los niños de la calle, miremos a los jóvenes que están en la droga, miremos a las familias pobres, sin techo, sin hogar, miremos a tantas personas que no tienen trabajo. Miremos, abramos los ojos, resurrexit, ñañacapuaña, mañaya, jesá, upeagola, ñande, yara, yerurea, ñande. Este es el tiempo entonces de resurrección, es el tiempo para meditar y reflexionar. Pero eso lo tenemos que hacer todo como nación, lleva. Más todavía porque nos estamos acercando a tiempos muy importantes. Tiempo, queridos hermanos, donde nosotros vamos a elegir también incluso las autoridades de nuestras comunidades. Hay una frase que dicen que cada pueblo tiene los gobernantes que verdaderamente esa nación se merece. Y esa es la frase, ese es el dicho. Cada nación, cada pueblo tiene gobernantes que esa cultura, esa nación, esa forma de pensar se merecen. ¿Ah, cierto? Porque malo muy añandeña muy. Entonces, queridos hermanos, resurrexit, primero nosotros. Viste que es importante el cambio personal para poder después exigir también, porque nosotros vamos a ir colocando, poniendo, eligiendo, pidiendo, ¿verdad?, los valores y los principios que vienen desde Dios, porque estos valores y cualidades pertenecen a Dios y que cada uno de nosotros tenemos en la vida, en el corazón, y que estamos usufructuando. Ya poponátera, ya pobaino, upea, ñandela responsable. Queridos hermanos, vamos a seguir meditando, vamos a seguir pidiendo que no nos dé más temor. Y por último, solamente quiero indicar, dice, díganles que vayan a Galilea porque allí me encontrarán. ¿Saben qué significa esto, volver a Galilea? Jesús comenzó su misión en Galilea. Upebe lleva. O también más adultos como un Pedro, pero que ya eran pescadores, que eran profesionales, y a ellos les llamó, les entusiasmó y ellos dejaron todo y lo siguieron. Volvamos a Galilea, allí me verán, es decir, vamos de nuevo a nuestras raíces, queridos hermanos. Peacola dice, ñamoñe pluye, coaña, llamanorire. Pero sobre todo ahora que he resucitado, volvamos de cero, queridos hermanos.
a pesar de que Judas me ha traicionado, a pesar de que Pedro también me ha negado? ¿Dónde están todos esos secuaces míos, discípulos míos que estuvieron conmigo caminando por Galilea, que vieron mis milagros? En el momento de la cruz todos desaparecieron. Pedí para paz y dijeron, ya Señor, solamente un discípulo de los 12 estuvieron ahí al pie de la cruz, Juan, nadie más. Queridos hermanos, entonces por eso Jesús dice, vuelvan a Galilea, allí ustedes me verán. Upebeña moñe buenuye, que estas upeas y nos enseñan de Guaná lleva esta semana este octavario, estos días que nos enseñan a nosotros a volver a nuestras raíces. Y de nuestras raíces, queridos hermanos, procurar levantar aquello que ha caído. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo el resucitado, renuévanos. Cristo el resucitado, renuévanos. Por nuestra Iglesia, para que celebre con alegría la Pascua y renueve mediante la fe y la gracia de la salvación a todos los fieles, oremos al Señor. Cristo el resucitado, renuévanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos comprometidos para que lleven la vida nueva del resucitado y renueven la esperanza en todos los hombres. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, renuévanos. Por los padres e hijos, para que crezcan en la unidad familiar y reconozcan al Señor y vivan abrazados a Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, renuévanos. Por todos nosotros y por todos los que comparten nuestra fe en Cristo resucitado, para que recibamos la gracia de la conversión en esta Pascua y llevemos una vida de santidad, oremos al Señor. Cristo el resucitado, renuévanos. Dios Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe con bondad, Señor, los dones de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Señor, derrama con abundancia la gracia del sacramento pascual en nuestras almas, para que nos hagas dignos de tus dones a quienes has llevado por el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. entregaste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. Tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que haga
Irostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Bueno, no sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí, a medida que pasa el tiempo, que atravieso distintas situaciones, que me caigo, que me levanto, que alejo la mirada de Cristo y la vuelvo a poner en Él, me doy cuenta que en el fondo mi único y más profundo anhelo es estar con Jesús. Que en Él solamente tengo vida y que aunque muchas veces haya cosas que me distraigan y que aparenten que allí está la plenitud y la felicidad, cuando vuelvo a Jesús y estoy en su presencia y busco hacer su voluntad, me doy cuenta que Él es la vida, que Él es mi camino, que Él es la verdad, que solo Él tiene palabras de vida eterna, que solo Él puede saciar mi sed, que solo Él puede darme esa plenitud que mi corazón anhela. Y por eso es que esta canción la escribí diciendo: Señor, vos sos mi único anhelo, solamente tengo vida en ti, tengo vida en vos. Así que los invito a que, haciendo oración, esta canción la puedan cantar conmigo. Amado eterno, mi Dios,
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios.
Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.